Ahora trabajaremos con dos espacios vectoriales, v y w. Y vamos a decir que una transformación que va del espacio v al espacio w, que la vamos a notar por t, es lineal si satisface que para cualesquiera dos vectores en v y para cualquier escalar alfa, tenemos que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones y la transformación del escalar por el vector es el escalar por la transformación del vector. Es decir, en resumen, las transformaciones lineales separan sumas y sacan escalares. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Entonces, el primero, nuestra transformación va a ir de las funciones que son derivables a las funciones con entradas en los reales, de manera que cada función la mandamos a su derivada. Entonces tenemos que demostrar que cumple las dos propiedades. Entonces aplicamos la transformación alfa por f, que esto es la derivada de alfa por f, pero como la derivada ya sabemos que saca escalares, entonces esto es alfa por la derivada de f y esto es alfa por t de f. Entonces satisface la primera propiedad que saca escalares. Ahora vayamos con la suma. Entonces t, si sumamos de dos funciones f y g, le sacamos la transformación, que esto es la derivada de f más g. Sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y cada uno de estos es la transformación de f más la transformación en g. Entonces satisface las dos propiedades. Derivar es lineal. El otro cálculo importante que se vio en el cálculo tiene que ver con las integrales. Entonces, nuestro segundo ejemplo va a ir de las funciones que van a ser continuas en el intervalo AB a los reales, de manera que a cada función la vamos a mandar en la integral definida de a a b de esta función que estamos tomando. Entonces, tenemos igual que ver que cumple las dos propiedades. Entonces, la transformación de alfa por f es igual a la integral de ab de alfa por f. Podemos sacar el escalar de la integral. Y lo que nos queda es tal cual alfa por la transformación de la función f. Entonces, lo satisface. Y la segunda, la transformación de la suma, que sería la integral de ab de la suma. La integral separa las sumas, entonces la integral de f más la integral de g, esto sería t de f más t de g. Por lo tanto, también la satisface y por lo tanto la integral es lineal. Entonces, las dos principales herramientas que han visto de cálculo, que son la derivada y la integral, son lineales. Y bueno, esto viene dado porque los límites, las dos son límites y los límites son lineales. Y entonces ahora vamos a definir una que involucra matrices. Entonces vamos a agarrar una matriz de m por n y vamos a definir una transformación que va de los vectores de tamaño n a los vectores de tamaño m en los reales, tal que a cada vector lo vamos a mandar a la matriz que tenemos por el vector. Igual, vamos a comprobar las dos propiedades. Entonces la transformación de alfa por b es igual que la matriz A que multiplica alfa por v. Y por propiedades de matriz sabemos que el alfa lo podemos multiplicar hasta el último. Y esto es tal cual alfa por la transformación del vector v. Entonces satisface la primera propiedad y ahora vamos a la segunda. Entonces tenemos dos vectores, v y w. Entonces es a multiplicado por v más w. Sabemos que la multiplicación de matrices es distributiva, entonces nos queda a por v más a por w, que esto es igual a la transformación en v más la transformación de w. Satisface las dos propiedades, por lo tanto esto es lineal, que lo vamos a utilizar más adelante y va a ser muy importante. Entonces, algo que cumplen todas las propiedades lineales es que si vamos del espacio v al espacio w, el 0 del espacio v siempre lo manda al 0 del espacio w. Entonces,
Vamos a demostrar esto. Entonces tenemos T de 0 de V. Entonces, como tenemos el 0 o el neutro, pues lo podemos sumar de nuevo adentro. Como sumarle eso no pasa nada, es el mismo resultado. Aquí aplicamos la linealidad que separa la suma. Y como tenemos dos cosas de lo mismo de un lado, las podemos cancelar. Por lo tanto, nos queda, y al cancelarlas, nos queda del lado izquierdo el 0 de W. Entonces, tenemos nuestro resultado. Entonces, 0 siempre lo manda al 0. Ahora, vamos a definir dos conjuntos relacionados a esta transformación. Entonces, tenemos nuestra transformación lineal. Definimos el núcleo o el kernel de la transformación como son los vectores, tal que la transformación aplicada a V nos lleva al 0 de W, perdón. Y como estamos tomando vectores en el espacio de partida, entonces este tiene que estar en nuestro espacio de partida. Y de la misma manera, tenemos igual T lineal, vamos a definir la imagen, son los Ws en el espacio de llegada, tales que va a existir un V en el espacio de partida, tal que la transformación de ese V es W. Por lo tanto, este subespacio está en el espacio de llegada que es W. Entonces, estas definiciones se parecen mucho a núcleo y la imagen de una matriz. Y probamos que esos eran subespacios vectoriales. Resulta que también aquí son subespacios vectoriales, que es lo siguiente que vamos a mostrar. Entonces, si T es lineal, entonces el kernel de la transformación es un subespacio vectorial de V y la imagen es un subespacio vectorial del espacio llegado a W. Entonces, tenemos que ver que el 0 está en ambos y por la propiedad que vimos de que el 0 lo manda al 0, pues con eso ya tenemos que el 0 de V está en el kernel y el 0 W está en la imagen del espacio. Porque este lo manda al 0 y tenemos que este vector es preimagen de este. Entonces ya tenemos que tanto en V como W en la imagen y el kernel están el 0. Solamente ahora falta ver la suma y la escalar. Entonces primero empezamos con el núcleo. Entonces vamos a tomar un escalar y vamos a tomar dos vectores en el núcleo cualesquiera. Entonces, como están en el núcleo, la imagen de V1 y V2 es el 0 de W. Entonces, vamos a calcular ahora la imagen de T de alfa por V1. Por ser lineal, alfa sale. T de V1 es el 0. Y alfa por 0 es 0. El neutro por cualquier escalar nos da el neutro. Por lo tanto, esto implica que alfa por V1 está en el kernel. Y ahora lo mismo hacemos con la suma. Entonces, ahora agarramos V1 más V2. Por ser lineal podemos separar la suma. Cada uno de estos vale 0. Por lo tanto, la suma nos queda el 0. Por lo tanto, como la transformación de V1 más V2 nos manda al 0, pues esto implica que V1 más V2 está en el kernel. Y con esto ya demostramos las tres propiedades. El kernel es un subespacio vectorial. Ahora vayamos a la imagen. Entonces, para la imagen igual nos vamos a tomar un número, cualquiera de los reales, y dos vectores en la imagen. Entonces, W1, W2 en la imagen. Por lo tanto, van a existir V1 y V2 en V en el espacio de partida tales que T de V1 es igual a W1 y T de V2 es igual a W2. Entonces, T de V1 más T de V2, esto es igual a W1 más W2. Pero por ser lineal, podemos juntar las dos en la suma. Y por lo tanto, tenemos que W1 más W2 es la imagen de V1 más V2. Y esto implica que está en la imagen. Lo mismo con el escalar.
alfa de t de v1, esto es igual a alfa por w1. Podemos utilizar las propiedades, meter el alfa dentro de t. Entonces esto nos queda alfa de v1, por lo tanto, alfa w1 es imagen de alfa v1. Entonces esto implica que está en la imagen. Y por lo tanto tenemos que cumplir también las tres propiedades. Y es un subespacio vectorial. Y al igual, como son subespacios vectoriales, tienen una base. Y ya teniendo la base podemos saber cuál es la dimensión de este espacio. Por lo tanto, y a la dimensión del núcleo le vamos a llamar la unidad, que es el mismo nombre que le dimos a la de las matrices. Y a la de la imagen, rango. Entonces, ahora vamos a tomar esta proposición. Vamos a tener T lineal y V2 y V2 linealmente independientes. Estos están en V, en el espacio de partida. Entonces vamos a ver que las imágenes son linealmente independientes. Entonces, para hacer esta demostración, lo único que tenemos que pedir es que las imágenes sean diferentes del 0. Es decir, que V1 y V2 no estén en el núcleo. Entonces, esto estamos pidiendo que V1 y V2 no estén en el núcleo. Si estuvieran, todo nos va en el 0. Y entonces nos cumpliría la independencia lineal. Entonces, para demostrar esto, por la definición, pues tenemos que agarrar un escalar, multiplicarlo por V1, por T de V1 más otro escalar, multiplicarlo por la imagen de V2 y esto igualarlo al 0 de W. Si llegamos a que alfa 1 y alfa 2 a fuerza tienen que ser 0, son linealmente independientes. Entonces, como T es lineal y estos son escalares y se están sumando, pues lo podemos meter todo dentro de T. Esto es igual al 0W. Y como estamos pidiendo que V1 ni V2 estén en el núcleo, entonces la única posibilidad de que nos dé el 0 es que este estrictamente sea el 0 de V. Pero como V1 y V2 son linealmente independientes, en V esto implica que alfa 1 y alfa 2 tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, con esto ya tenemos que tienen que ser linealmente independientes. Las imágenes también. Entonces, si no son elementos del núcleo, entonces, y son linealmente independientes, entonces sus imágenes también son linealmente independientes. Y por lo tanto, si tenemos una base de los que no van a la imagen, al núcleo, entonces tenemos una base de la imagen. Por lo tanto, solamente sería reescribir y tenemos este teorema. Si tenemos una transformación lineal, entonces la dimensión del espacio de llegada, de partida, perdón, es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Y este nos va a servir mucho para comprobar si estamos sacando bien las dimensiones tanto del kernel como de la imagen. Porque esta ya la tenemos trabajada. La V, dependiendo de quién sea el espacio, la calculamos. Y para ver la dimensión del kernel y la imagen, podemos comprobarlo con esta ecuación. Por ejemplo, si la dimensión del espacio de llegada es 9 y la del kernel es 4, pues ya tenemos que la dimensión de la imagen tiene que ser 5.